Hello, how are you? Today we are going to start studying the past continuous and the past simple. That is a topic that we have studied last year, so it is not a totally new topic. Es un tema que ya lo hemos tratado el año pasado, ya lo conocen, por lo que no es algo absolutamente nuevo para ustedes, ¿sí? We are going to say in which occasions we use the past simple. We can say that the past simple is used for an action that started and ended in the past. El pasado simple, entonces lo usamos cuando la acción comenzó y terminó en el pasado. I saw a ghost last Friday. Este last Friday me está dando la idea de que es una acción que comenzó y terminó en un momento específico del pasado. ¿Cuándo vi yo el fantasma? El viernes pasado. We also use the past simple for repeated actions in the past. ¿Qué quiere decir esto de repeated actions? Son acciones que se repiten en el pasado. For example, when I was young, I watched TV every day. ¿Sí? Significa que cuando yo era pequeño, miraba televisión todos los días. Ahí me está dando la indicación de que es una acción repetida en el pasado. In the past simple, we use the regular and the irregular verbs. The regular verbs are those that add ed to the base form of the verb. And the irregular verbs are those that change in the past. Los verbos regulares e irregulares son de uso exclusivo del pasado simple, ¿sí? Los verbos regulares son aquellos a los que le agregamos la ed, como en el caso de este ejemplo. I talked to my uncle yesterday. Y los verbos irregulares son los que cambian su forma del infinitivo. La voy a cambiar, como el caso de felt o de went, ¿sí? Para poder transformar la oración en pasado. Me sentía enfermo ayer. Por lo tanto, fui al médico. The past continuous is used when talking about two actions in the past. One continues for a period and the other starts and ends in the past. El pasado continuo se utiliza cuando hablamos de dos acciones del pasado, una que estaba transcurriendo durante un periodo, estaba sucediendo, cuando otra de repente comienza y termina en el pasado, que es la que interrumpe la acción previa. For example, while I was talking on the phone, someone stole my car. Mientras yo estaba hablando por teléfono, alguien me robó el auto, ¿sí? ¿Cuál es la acción previa? Que yo estaba hablando por teléfono. ¿Cuál es la siguiente acción que interrumpe lo que estaba sucediendo? Que alguien robó mi auto. Another example. I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Yo estaba preparando mi desayuno cuando mi hermana golpeó la puerta o tocó la puerta, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo? En un primer momento yo estaba preparando el desayuno. Esa es la acción que estaba sucediendo en el pasado continuo. Cuando otra acción la interrumpe, ¿sí? Mi hermana tocó la puerta. These sentences usually use when and while. When is used for a short action and while for a long action. Estas oraciones generalmente las trabajamos con el when y el while, ¿sí? Para que las podamos identificar. Generalmente el when se utiliza cuando vamos a hablar de una acción corta, ¿sí? Es la acción que comienza y termina y es la que interrumpe la primera. Y el while solamente lo puedo usar cuando estoy hablando de una acción prolongada, es decir, pasado continuo únicamente. Vamos a ver ahora en la siguiente imagen que también hay otra forma en la que yo puedo usar el pasado continuo. To talk about two actions in the past, both happening over a period.
¿Qué significa esto? Son dos acciones que estaban sucediendo simultáneamente en un momento del pasado. For example, I was working in my computer and my children were watching TV. En el pasado, en ese momento, los dos o las tres personas estábamos haciendo algo en simultáneo. Yo estaba trabajando en mi computadora y mis hijos estaban mirando televisión. También se utiliza to talk about temporary activities taking place over a period of time. También se utiliza para hablar de acciones temporales en un momento determinado del pasado. For example, I was living in Boston when it happened. Por ejemplo, que haya sucedido algo en Boston, fue por ejemplo, un atentado y en ese momento yo estaba viviendo en ese lugar. I was living in Boston when it happened. Y acá tenemos dos acciones también temporales que suceden simultáneamente. She was traveling to New York while her parents were touring Italy. I'm sorry. Ella estaba viajando por Nueva York mientras sus padres estaban viajando por Italia. ¿Sí? Son dos acciones temporales porque no viven en esos lugares. Están vacacionando. Es una acción temporal que sucedió en simultáneo en un momento del pasado. And here we have the form of the past simple in the affirmative, the negative, and questions. When we are making an affirmative sentence, we need the subject, the verb, regular or irregular, and then the complement. For example, I played soccer last week. I saw the movie yesterday. En una oración afirmativa, entonces, ¿cómo la vamos a armar? Sujeto, verbo, ya sea regular o irregular, y el complemento. In a negative statement, we use the subject, did, and the particle not, the verb in the base form or infinitive, and the complement. I didn't play soccer last week. La oración negativa, entonces utilizamos el sujeto, el auxiliar para negar, did not, o puedo usarlo abreviado como didn't, el verbo en su forma base o en infinitivo, es decir que en la oración negativa no agregamos ed, no cambiamos la forma del verbo aunque sea irregular, y luego el complemento de esa oración. In questions, we need the auxiliary verb did, the subject, the verb in the base form, and the complement. For example, did I play soccer last week? En una pregunta que utilizamos el auxiliar did, el sujeto, también el verbo en infinitivo sin agregarle el ed, ni tampoco cambiarlo aunque el verbo sea irregular. Solamente el verbo cambia cuando estamos hablando en oraciones afirmativas. Vamos a ver ahora cómo se forma el pasado continuo. The past continuous. In an affirmative statement, we use the subject, was or were, and the verb add ing, and then the complement. I was playing soccer with my friends. We were studying for the exam. En el pasado continuo ya utilizamos dos verbos, el verbo to be, ya sea was or were, y el verbo, muy importante, no olvidarse de agregar ing. In the negative sentence, we use the subject, was or were, we add the particle not, and the verb with ing, and finally the complement. I was not playing soccer with my friends, or I can say I wasn't. En la oración negativa usamos sujeto, verbo to be, le agrego el not y ya estoy negando, el verbo con ing siempre y el complemento. And finally, in a question, we use first of all, was or were, then the subject, the verb with ing and the complement. Were you playing soccer? Y por último, cuando armamos una pregunta, vamos a cambiar el orden de palabras. Primero usamos el verbo to be, el sujeto y el verbo con ing. Well, that's all, and I think that you remember the uses of these two past tenses. Goodbye.